Hola, muy buenas. De las votaciones del vídeo anterior ganó la opción Necrons, así que vamos a pintar a un guardia real y lo vamos a hacer de la mejor manera posible. Utilizaremos pinturas base, shades, pinturas de contraste y pinturas layer para darle luces. ¿Queréis verlo? ¡Vamos allá! Venga, pues ya tenemos la miniatura montada y le hemos dado la capa de imprimación con Roller Brush, ¿vale? Ahora continuaremos con más pinturas base y lo haremos de la siguiente manera. Con Iron Hands Steel pintaremos la cabeza y la coraza de la espalda. Con Retributor Armor pintaremos la capa metálica y la medalla. Y con el Abaddon Black pintaremos parte de las articulaciones y parte del arma. ¿Vale? Empezaremos por el Iron Hands Steel. Abrimos. Bote nuevo, me encanta cómo suena. Venga. Hacemos el pincel, hacemos pintura, aplicamos en la paleta, sin coger mucha, empezamos. Pues vamos a ir aplicando estos tres colores para luego continuar con más colores base. Pues venga, poco a poco, que no queden grumos. Vamos aplicando. Vale, pues ya tendríamos los primeros colores. Ahora continuamos con más pinturas base. Pintaremos con Lead Belcher parte del arma. Con Etching Grey pintaremos la roca del terreno. Con Wraithbone pintaremos la calavera. Y con el Dark Green, que vendría a ser el Caliban Green, pues pintaremos todos los tubos de energía de la miniatura. ¿Vale? Pues empezaremos por el Lead Belcher. Cogemos la pintura, aplicamos en la paleta y empezamos. Pues venga, seguimos con estos colores y poco a poco vamos completando. Bueno, pues ya habríamos terminado con las pinturas base y ahora toca darle shades y pinturas de contraste. Y lo haremos de la siguiente manera. Con Cryptek Armor Shade y Lamian Medium pintaremos todo lo que es la armadura. Con Reclaim Flame Shade pintaremos los dorados, con Null Oil pintaremos los metálicos, con Skeleton Horde pintaremos la calavera y con Cardboard Crimson pintaremos el interior de la calavera para hacer un efecto de cerebro, ¿vale? Pues empezaremos ayudándonos de la paleta de papel, empezaremos haciendo la mezcla de estos dos colores para rebajar un poco la intensidad. Vamos el pincel, juntamos una, dos, tres pinceladas y ahora limpiamos y con el Lamian Medium hacemos bien, rebajamos un poco para que no tenga un color tan intenso. Vale, pues untamos bien el mezclado y vamos repartiendo por todo lo que es la coraza. Pues venga, vamos dando en la cara y vamos a ir aplicando todas estas pinturas y tintes y luego le daremos luces. Pues venga, repartimos bien, que no queden manchas. Con paciencia vamos haciendo. Vale, pues ya habríamos terminado con los shades y ahora lo que vamos a hacer es darle luces. Y lo haremos de la siguiente manera. Con Liberator Gold le daremos, perfilaremos todo lo que son los salientes de los dorados. Con el Stormhorse Silver haremos lo mismo con lo que es la carcasa de la armadura y las partes metálicas del arma. Con Dawstone daremos pincel seco a los negros. Con el Wraithbone le daremos a la calavera. Y con el Ceramite White daremos la base para el efecto luminoso del Tesseract Glow,
¿vale? Pues empezaremos por el Liberator Gold. Lo vemos. Humedecemos el pincel. Cogemos pintura, aplicamos en la paleta. Y con muy poquita pintura vamos a darle al perfil de los dorados. Pues bien. Vamos a ir iluminando las aristas, así como también las letras de la inscripción, y poco a poco iremos haciendo esto a todos los colores. Y de esta manera ya tendríamos la miniatura acabada. Pues venga, seguimos. Bueno, pues ya le hemos dado luces, le hemos hecho el efecto del Tesseract Glow y le hemos pintado la peana con una pintura nueva que he comprado, que es el Astro Granite, ¿vale? Pues este es el resultado. Yo creo que ha quedado súper guay. Pues venga, vamos a verla en detalle. Venga, toca escoger qué pintamos en el próximo vídeo. Os doy dos opciones. Opción 1, un libertador de los forjados. Opción 2, un Skaven. ¿Vale? Venga, dejadme en comentarios qué preferís. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like, suscribíos, dadle a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo.